y llegó el momento de conversar con Jorge Rocha, analista político y además director de integración comunitaria del ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara. Jorge, querido, muchas gracias por aceptar esta conversación con nosotros. Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Eva María, muy buenos días para ti, para Jesús y para la gente que amablemente nos escucha. Gracias por estar acá. Jorge, gracias por compartir este momento con nosotros. Debe haber hoy un tremendo despecho, condiciones verdaderamente trágicas las que han sucedido en Chihuahua. La comunidad jesuita es una comunidad que construye, es una comunidad que vincula, es una comunidad que pues es tan importante en el mundo de la iglesia que tiene hoy a su papa, por ejemplo. Entonces, a mí me llama mucho la atención cómo este país está tan rebasado en sus instituciones como para poder ver una afrenta. Yo no recuerdo un asesinato así, de otra confusión aparente de un sacerdote en este país. Digo, sí han matado, pero en otras circunstancias, pero que el crimen organizado en una persecución de una persona mate circunstancialmente a dos sacerdotes, no sucedía en mi memoria desde lo del cardenal Posadas justamente en Guadalajara, justamente en la primera parte de los 90, cuando perseguían al Chapo Guzmán en esta condición. Cuéntanos cómo se vive este momento dentro de la comunidad jesuita, cómo entender este momento tan tremendo. Muchas gracias de nuevo, Eva María Jesús, por esta entrevista, pero fíjate que sí les tengo que compartir que pues hay muchísima consternación, hay mucho dolor en todas las personas que estamos alrededor de las obras de la Compañía de Jesús, porque como bien señalas, Jesús, pues es un hecho inédito, no había sucedido. De hecho, si hablamos de jesuitas, quizá el único evento que pudiera asemejarse a lo que sucedió hoy fue el asesinato de 6 jesuitas salvadoreños allá en los años 80. No había habido otra circunstancia, digamos, de este tipo, precisamente vinculada pues a una violencia extrema en la región. Yo hace pues algunos años he estado yendo a la sierra, de hecho precisamente en uno de esos viajes fui invitado por Javier Campos, el Gallo, para dar un análisis, y me platicó de forma muy amplia de las circunstancias que se vivían en aquella región, de una presencia histórica y sistemática de la delincuencia organizada en la zona, y que efectivamente pues siempre ha habido desde hace años una preocupación enorme por este tema, porque ha habido desplazamientos de comunidades, tala clandestina, por supuesto que siembra de estupefacientes. O sea, es un asunto que ya se sabía, no es ninguna novedad la presencia de este tipo de grupos delincuenciales en la zona, pero lo que sí había pasado en los últimos años pues es una dinámica de mayor violencia que, bueno, ahora se muestra de forma muy cruda pues en el asesinato de estos 2 sacerdotes, y donde además y como ustedes saben, pues también hay un agravamiento en los métodos de la violencia, porque después de que matan a estos 2 sacerdotes se llevan los cuerpos. O sea, hoy por hoy la comunidad, la parroquia y los jesuitas ni siquiera tienen los cuerpos para poder, digamos, dar una cristiana sepultura. Y por supuesto que hubo, una movilización muy importante de denuncia para cuidar a los otros jesuitas que siguen estando en la región, porque como ustedes sabrán, pues la Compañía de Jesús tiene pues más de 50 años en la zona, trabajando con las comunidades indígenas rarámuris, y hay una expresión ya de violencia desatada, y donde la verdad ha habido un caso omiso de las autoridades a lo largo de la historia. Como les decía, otro jesuita, el Pato Ávila, también histórico en la zona, también él, por ejemplo, trae guardias todo el tiempo porque ha estado amenazado de muerte desde hace muchos años, pero me comentaba pues de un desdén histórico de parte de los gobernadores. Algunos de repente se acercan un poco más, incluso él reconocía que el anterior gobernador de Chihuahua, Javier Corral, había tratado de pacificar un poco la zona, pero que la verdad en términos reales no ha habido una presencia real ni del gobierno del estado de Chihuahua, ni
por supuesto del gobierno federal. Entonces la verdad es que la situación en la zona es muy, muy, muy complicada. Lo que muestra este triple asesinato pues es solo la punta del iceberg de lo que está pasando, porque los pueblos indígenas rarámuris desde hace mucho viven este tipo de violencia. Y de gran abandono por parte del gobierno federal, Jorge. Sí, no, sin duda. Es que fíjate que hay diagnósticos muy claros de todo lo que se podría hacer en la región, pero no hay ningún tipo de presencia. Y te digo, y estos grupos pues son los que tienen el control, digamos, el control real de la zona. Y además, a diferencia de lo que dijo o había comentado el presidente de la República, de que había una disputa entre grupos, pues la verdad es que aquí no hay disputa de grupos, es un solo grupo que ha estado presente desde hace mucho tiempo, lo saben, vuelvo a repetir, las autoridades, pero no se había hecho nada al respecto. Pero lo que sí se fue, digamos, o nos fuimos percatando, es que había un recrudecimiento de la violencia, y no solo en esta zona de la Sierra Tarahumara, en prácticamente todas las regiones indígenas del país hay un desbordamiento de la violencia, pero que desafortunadamente pues no tiene visibilidad, no se hace caso al asunto, pero bien como dice Eva María, pues el abandono es sistemático e histórico. Otra de las cosas que creo que también hay que observar con respecto a este cruento asesinato es el rompimiento histórico de los códigos de la iglesia por parte del crimen organizado, Jorge, porque esto es irrumpir en la iglesia, matar a los tres y además llevarse los cuerpos. Sí, Eva María, fíjate que qué bueno que tocas este tema, porque es una de las circunstancias quizá más delicadas de este asunto. Por muchos años, a pesar de todo este tipo de violencia que se ha presentado, se había respetado a la figura de los sacerdotes y sobre todo de los jesuitas, porque como señalas, pues desde hace mucho tienen ahí un trabajo. Y de hecho, sí, en el caso tanto de Javier como de Joaquín, pues también son sacerdotes que tenían muchos años. Bueno, en el caso del Gallo Campos, sí, pude platicar con él de forma muy amplia hace algunos años, y bueno, él tenía más de 40 años en la zona y se sabía literalmente vida, obra y milagros de todas las personas. Él te podía platicar casi uno por uno quién era cada quien, quiénes eran sus familiares, y me platicaba cómo él les había dado la primera comunión y luego los había casado y había bautizado a sus hijos. Es decir, imagínate el arraigo que tenían personas como el Gallo, sí, en la región, y el hecho de que lo hayan asesinado, pues lo que te dice es que ya no hay nadie en la Sierra Tarahumara que esté libre de violencia. O sea, todo mundo está en situación de vulnerabilidad, porque si estos grupos se atrevieron a matar a estos dos sacerdotes, eso significa que nadie está libre de riesgo, y eso la verdad es que genera una situación de indefensión y de vulnerabilidad muy, muy grave. Yo quisiera preguntarte, Jorge, también en mis recuerdos llega la figura de Oscar Arnulfo Romero, Monseñor Romero, este sacerdote salvadoreño, que fue asesinado oficiando la misa dentro del templo, cuando estalló justamente este grave problema de la guerra de guerrillas en El Salvador a principios de la década de los 80s. Hoy México está copado por estos factores de poder reales que se han ido cimentando con el tiempo, el crimen organizado en sus diferentes formas, en sus diferentes células, con márgenes de acción diferentes. Que estamos viviendo un momento tan fuerte ya como dentro de tu análisis político. El Estado mexicano ya está absolutamente rebasado con lo que está pasando también en esta condición. No hay que olvidar que este es un asesinato de alto impacto social por lo que significa y por lo que nos duele que vayan con dos ministros y suceda esta situación. Pero tenemos hoy ya superada la cifra de muertos del gobierno de Calderón completo en 3 años y medio del gobierno de López Obrador. Sí, a ver, si hablamos, Jesús, de números de muertos, por supuesto que México está a la par de cualquier país que tiene una guerra civil. O sea, eso es ineludible, porque además
en términos numéricos hay que sumar las personas asesinadas en el periodo de Calderón, más los de Peña Nieto, más los que van con López Obrador. Es decir, eso te habla de una circunstancia de violencia terrible que, vuelvo a repetir, se asemeja a cualquier país que estuviera en una guerra civil. Entonces, por lo menos en números sí podríamos hablar de una circunstancia de muchísima gravedad. En este caso la diferencia sí estriba en que en la situación de El Salvador y de Romero y de también Rutilio Grande, un jesuita que también fue asesinado en esas circunstancias, es que fue el gobierno de El Salvador o militares los que habían perpetrado estos asesinatos. En este caso, y la gravedad es aún mayor, porque porque son grupos de la delincuencia organizada, claro, que fuera de cualquier marco legal ejercen el poder y el poder de coerción en esta zona. Ese es el gran problema. Y desafortunadamente hay zonas del país, y yo creo que hoy quedó claro que la Sierra Tarahumara es uno de ellos, donde el Estado está absolutamente rebasado, donde no hay Estado, no hay ley, no hay gobierno, no hay presencia institucional. Y más allá de hablar incluso de Estado fallido, podríamos hablar de Estado ausente. No es una situación en todo el país, por supuesto, pero hay regiones, y vuelvo a repetir, la Sierra Tarahumara hoy es una zona donde esto está pasando. Así es. Jorge, a ver, ¿qué toca por parte de la Iglesia Católica, ¿no?, en lo que refiere a su llamado a la justicia, en este caso, a la protección de los sacerdotes en el país, particularmente, sí, el provincial de los jesuitas, como se ha dejado ver ante esta situación? Sabemos que es un momento de mucho dolor, pero entonces nos queda claro, ¿no?, que el llamado no solamente tendrá que ser desde la ciudadanía, sino también de la misma comunidad, ¿no? El Papa ya se ha pronunciado justamente con gran dolor sobre este tema, haciendo un llamado, ¿no?, a lo que pasa en México. Entonces, ¿cuál tendrá que ser el discurso? ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿Le toca a la Iglesia entonces salir adelante, a la misma comunidad jesuita salir adelante, a gritar, a clamar por justicia? No, por supuesto. A ver, Eva María, yo creo que hay por lo menos 3 acciones que la Iglesia Católica en México tendría y empezó a hacer ya. La primera es por supuesto, pedir justicia para el caso. ¿Eso qué significa? Que se castiga a los responsables, y en este caso incluso pedirle que los cuerpos sean entregados. Claro. Estamos en una circunstancia gravísima. Entonces, un primer caso tiene que ver con una exigencia de justicia y de que no haya impunidad. La segunda cuestión tiene que ver con la exigencia de pacificar la zona y que se recupere nuevamente el Estado de Derecho en estas regiones del país. Eso me parece que es una exigencia sin duda alguna que necesita hacer la Iglesia Católica, que de hecho ya lo está haciendo. En el caso del comunicado de los jesuitas hay una clara alusión a esta necesidad de estar. Y la otra, que también ha empezado a aparecer en varias expresiones religiosas de la Iglesia Católica, pues es esta necesidad de estar presente en estos lugares de conflicto para poder generar procesos de pacificación. De hecho, incluso, fíjate, hay un proyecto muy interesante que tiene la Compañía de Jesús, los jesuitas, que se llama el CIAS por la Paz, y ya ha trabajado en algunos municipios como Cherán o en algunas zonas de Michoacán como Tancítaro, donde han generado dinámicas muy interesantes de reconstrucción de tejido social y de procesos de pacificación. Entonces, incluso la propia Compañía de Jesús tiene ya herramientas y procesos. O, por ejemplo, también en la diócesis de Acapulco hay experiencias de reconstrucción de tejido social muy, muy interesantes, también, por supuesto, por una violencia desatada que ustedes bien conocen en aquella región. Entonces, digamos que, al menos desde mi punto de vista, hay una triple acción que la Iglesia Católica debería de hacer y que de hecho ya está haciendo, que es la exigencia de justicia y de no a la impunidad en este caso, el hecho de que se vuelva a pacificar la zona de la Tarahumara y otras regiones indígenas, y la otra es seguir impulsando este tipo de proyectos y estrategias que están asociadas a la reconstrucción del tejido social. Pues esta es la voz del doctor Jorge Rocha, que es director de integración del ITESO, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, y que además es parte integral de la comunidad jesuita durante
las últimas décadas de una manera muy particular. Jorge, gracias por darnos tus puntos de vista y por darnos la oportunidad de escuchar tu voz en esta mañana. Y antes de irnos, y para cambiar un poco el mood que está verdaderamente funesto por acá, entre lo que nos está pasando también en San Luis, en donde la violencia se está desbordando y todo esto, la verdad es que sentimos calamidades crujir en nuestros cuerpecillos. Y entonces queremos ponerle un mood diferente y te cuento que todos los días Eva María y yo tenemos una pugna por una canción que la gente escoge, entonces te queremos pedir que votes en la guerra de rolas del día de hoy, ¿te parece? Claro, por supuesto. Ahí te van 2 opciones que tenemos el día de hoy. Así es, yo traigo el track que cierra este disco que está cumpliendo 30 años en Argentina y el mundo, El amor después del amor, nuestro Fito Páez. Jorge, ¿qué te explico? ¿Qué te digo yo? Esa es mi defensa de esta mañana. Y Jorge, yo para poderle competir a Fito necesitaba traer a Charly. Y entonces, Charly García, el disco 83, el Clicks Modernos, fantástico. Y como estamos todos hoy con lo que está pasando en este país, estoy verde, no me dejan salir. Proceda, por favor, doctor. Fíjate, Eva María, ahora sí que me va a dar mucha pena, pero esta vez voy a votar por Charly García. Me parece muy bien. Yo gano en cualquiera de las dos situaciones, todos ¿no? ganamos. En realidad todos ganamos con Charly y con Fito, querido Jorge. Gracias por tu voto, gracias por tu voz, por tu análisis. Un abrazo enorme para ti y por supuesto para esa gran comunidad que es, por supuesto, parte de nuestro corazón, parte de nuestro actuar, ¿no? Los jesuitas nos han marcado de manera impresionante, ¿no? Quien pasamos por el ITESO, la verdad es que afortunadamente, híjole, nos vemos influenciados de manera muy positiva por todo este trabajo que realizan, no solamente en las universidades, sino también en múltiples comunidades de este país, que bien lo dices tú, que siempre son los más necesitados. Así que un abrazo, por favor, a toda la comunidad jesuita y, por supuesto, a los integrantes del ITESO, que sé que también están pues trastocados con esta situación. Jorge, un abrazo grande. Muchas gracias, Eva María y Jesús, y por supuesto les agradecemos mucho su solidaridad y pues que seguimos exigiendo para este país